Buenos días. Hoy quiero compartir una anécdota que me ocurrió la semana pasada. Remonta me parece 16 años, una cosa que ocurrió hace 16 años. La semana pasada me encontraba en casa de mi amiga Isabel con su hija, en el mismo sitio donde hace unos 3 meses, me hicieron el bautizo con las aguas del Jordán. Y estábamos pues las tres hablando en la cocina de, creo que fue algo sobre los espíritus y los fantasmas. Entonces, medio riendo, les conté que yo pues no veo mucho, y me parece un espíritu una vez, pero sí que los he escuchado, lo he sentido y los he olido. Pero tenía una anécdota muy curiosa que les comenté a las dos. Pues hace unos 16 años, para no caer en una depresión, decidí hacer un viaje con una amiga. Entonces nos fuimos las dos a Fátima. Queríamos ir a Fátima a raíz de lo que nos propuso otra amiga, y nos fuimos las dos en coche a Portugal. Y la primera etapa pues nos paramos en Tavira, en un hostal, y mi amiga pues tenía muchas ganas de entrar en la plaza de Fátima con una prenda de su abuela. Entonces cuando llegamos al hostal, pues ella sacó todas las prendas y me enseñó la prenda que quería llevar de su abuela. A la noche salimos a cenar y a la vuelta pues volvimos a la habitación y nos pusimos a dormir. Y toda la noche pues estuve teniendo un sueño repetitivo. Era medio sueño, medio una vivencia. Entonces toda la noche oía cómo tiraban de la cisterna y volvían a tirar de la cisterna y tiraban de la cisterna, no paraban de tirar de la cisterna. Entonces yo pensé que era mi amiga, pero aquella noche pues ella roncó, y entonces yo digo, uy, no puede ser ella, porque si está roncando no puede levantarse y tirar la cisterna. Y entonces pues yo misma, mi mente se inventó una historia. Pensé que su hijo había venido a vernos, pues había entrado en la habitación y tiraba la cisterna, y me dormí. A la mañana siguiente, cuando nos despertamos, mi amiga, que es vidente, me dijo, no quise asustarte, pero hemos estado toda la noche acompañado con dos fantasmas. No me han dejado en paz. Nada más que me despertaban, yo quería dormir y me hacían cosas. Y entonces le decía, déjame en paz, que quiero dormir. Y se volvía a dormir. Entonces le dije, pues mira, tú los viste y yo los oí porque no pararon de tirar de la cisterna. Bueno, cuando nos levantamos, recogimos las cosas que ella había sacado, mucha ropa, yo no, de sus maletas, y las volvimos a poner y nos fuimos. Y cuando llegamos a Fátima, fuimos a las monjas españolas, y allí pues nos alojamos ahí, y ella pues sacó la prenda que ella quería llevar de su abuela para entrar en la plaza, y no la encontró porque nos la habían quitado. Entonces nos dimos cuenta de que habían entrado en nuestra habitación y habían robado la prenda que mi amiga quería llevar. No era algo especial, el dinero y las cosas como las cámaras no la habíamos llevado a la noche cuando fuimos a cenar, pero la prenda se quedaron ahí, se ve que entraron y cogieron. Era una prenda particular, eran las enaguas de su abuela. Entonces yo le dije a mi amiga, y ya le repetí en varias ocasiones, que cuando un fantasma se le presenta y le quiere decir algo, que se pare y que le pregunta qué quiere, que le pregunte qué quieres decirme, porque evidentemente la estaban previniendo de que había ocurrido algo. Yo nunca entendí por qué yo había escuchado que tiraban de la cisterna, hasta la semana pasada cuando estuve hablando con Isabel y con Esther. Pero esta vez pasó algo. Yo estoy acostumbrada a hilar pistas entre sueños y sincronicidades, casualidades, pero esta vez se me pasó, yo no entendía el porqué. Entonces esta vez, hablando con ellas en la cocina, les comenté,
durante toda la noche, pues los fantasmas tiraban el agua de la cisterna, y no paraban, tiraban de la cisterna y tiraban el agua de la cisterna. Claro, al decir agua varias veces, Esther me dijo, claro, el agua de la cisterna. Y entonces, ¿y las enaguas? Ahí me lo estaban diciendo también. O sea que con un símbolo, con las aguas, pues me lo estaban comentando. Entonces yo decía, Dios mío, yo que estoy acostumbrado a hilar rastros, pistas entre sueños, visiones, casualidades, lo que me aparece en meditación, soy muy buena rastreando pistas, pero esta vez no. Entonces yo decía, ¿por qué después de 16 años, ahora sí me entero de que a mí también me estaban diciendo, me estaban dando pistas y que yo tampoco reparé en este momento en entender qué es lo que pasaba? ¿Por qué ahora, después de 16 años? Y entonces lo entendí, ya que estoy trabajando las aguas. Desde las pistas que empecé a recibir con la Virgen Negra y la Virgen de la Amargura, los episodios los cuento en mi blog, me están diciendo que hay que trabajarse las aguas, las emociones. A raíz de la Virgen Negra y de la amargura, que yo no era consciente que había en mí, que yo era una persona amargada, no lo quería reconocer. Después vinieron pues el sueño, la investigación del sueño del girasol con los 3 Juanes. El primer San Juan, el Juan el Amado, el segundo el San Juan de la San Juan el Bautista y el tercero San Juan de la Cruz. Todo esto está recopilado en mis artículos, ¿vale? Entonces, a raíz de San Juan el Bautista, y en el mes de mayo me fui a casa de Isabel, donde estaba también Esther, y me hicieron una ceremonia y me bautizaron con las aguas del Jordán. Entendí, gracias al simbolismo de Moisés que explica Neville Goddard, que Moisés encierra un secreto para nosotros, que dentro de nosotros tenemos que trabajar nuestras aguas. Moisés es salvado por las aguas. Entonces, durante la última era de Piscis, hemos tenido que trabajar nuestras aguas, porque si no trabajamos nuestras aguas, no vamos a entrar en la tierra prometida. ¿Eso qué significa? Que tenemos que reconocer nuestras emociones de ira, de miedo, de tristeza, de depresión, de añoranza. Tenemos que ir trabajando nuestras aguas y tenemos que sanarlas, tenemos que limpiarlas, sanarlas y transmutarlas. Tenemos que pasar del sufrimiento a la alegría. No podemos crear un nuevo mundo, una nueva humanidad, si nos quedamos atrapados en emociones de ira, de tristeza, de bloqueos, de miedos. Esto no nos hace avanzar. Hemos pasado por muchas reencarnaciones con el sufrimiento y lo estamos repitiendo, así nos va el mundo. Cuando vamos a ver una película, ¿qué vemos? Nos ponemos en la tele, zapeamos y os aseguro que el 95% de las películas o de las series son de crímenes, de catástrofe, de pistola, de ira, de investigación, pero de policíaca no hay otra cosa. Para encontrar una verdadera película que nos lleve a la alegría o a entender un mensaje es muy difícil. ¿Qué pasa? Hace muchísimos años, cuando yo vi La Torre Infernal, me quedé impregnada. ¿Y luego qué pasó? Hace 20 años, ayer, fue el 20 aniversario de las Torres Gemelas. Fue exactamente lo mismo que había en la película. Desde entonces yo sé que cuando demandamos ese tipo de película, estamos creando esto, estamos creando egregores, estamos creando sufrimiento, estamos apelando y estamos diciendo que queremos más. Yo tengo muchas amigas que le encantan las películas de horror, las películas de miedo, hasta que nos toque. Cuando nos toca ya no lo queremos. Mientras lo estamos viendo en la tele desde el sillón,
de nuestro salón, desde nuestro sofá, pues queremos emociones, pero luego si nos toca un incendio o lo perdemos todo, nos toca una pandemia y tenemos una persona que muere. ¿Cuántas películas hay sobre pandemias? Y ahora estamos dentro. Pero es que lo estamos demandando sufrimiento. Yo ya no quiero. Yo quiero parar esto y por eso tengo que trabajar mis aguas, que tengo que trabajar mis errores de percepción que llevan después a emociones negativas. Entonces, ¿cómo podemos parar esto? Pues siendo muy observador de nuestros pensamientos y de nuestras emociones. Si no somos capaces de estar en el aquí y ahora y ver todos nuestros pensamientos, sí que podemos estar más pendientes de nuestras emociones. Porque las emociones nos mueven por dentro, nos mueve miedo, nos mueve tristeza. Entonces, cuando estamos enojados, cuando estamos con una depresión, cuando estamos con miedos, cuando estamos con ansiedad, es el momento de parar. No nos gusta, siempre tapamos. Yo tengo una amiga que me dice, pues yo no miro el pasado, yo miro para adelante. Yo el pasado, lo que ocurrió, el sufrimiento que ocurrió, lo echo por encima de la espalda y no miro para atrás. Y sin embargo esta persona está muy equivocada porque está todo el día de mal humor, está todo el día con ira. Y yo le digo, tienes que trabajar esas emociones. Esto viene del pasado, de un pasado doloroso. Y dice, no, yo paso por encima. Entonces, si pasase por encima, debería estar feliz, debería de dar felicidad a todo el mundo y no estar siempre con ira. Por lo tanto, no podemos hacer las avestruces, no podemos hacernos los fuertes. Tenemos que enfrentar nuestras emociones, tenemos que sanarlas para luego perdonarnos. No pasa nada, estamos en el aquí y la ahora y hemos pasado durante muchos años y muchas encarnaciones con mucho dolor que tenemos que sanar. Ahora tenemos que dar el salto hacia adelante y trabajar la felicidad para atraer. O sea que somos pensamientos, desde el pensamiento estamos creando emociones y estamos creando realidad. Y a los científicos lo están comentando, que el observador es el que cambia la realidad. Entonces, si observo en mí un pensamiento negativo o siento una emoción negativa, me lo trabajo, no lo dejo para mañana, me trabajo, siento, entiendo el mensaje que me va a compartir y luego lo cambio para crear una nueva realidad basado en la paz, en la abundancia, en la alegría. Bueno, pues aquí os dejo, hasta la próxima.